Hola, muy buenos días. Qué alegría es poder estar nuevamente conectados con todos y cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo y hoy es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Y quiero que me acompañen en la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a leer a partir del versículo 19, del 17 al 19. Levíticos 25, del 17 al 19. Y dice lo siguiente: y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Amén. Quiero que en el lugar donde ustedes están, inclinen su rostro, vamos a orar a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Dios, por estar conectados contigo en esta mañana. Hoy te pedimos, amado Espíritu Santo, de que tú reveles a nuestro corazón tu palabra y que cada uno de nosotros estemos atentos, diligentes, Dios, para que cada palabra, Señor, en nuestras vidas sea puesta por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje que quiero compartirles en esta mañana tiene como título Viviendo en el temor a Dios. En todo el capítulo 25 nos habla de cómo Dios daba dirección a los israelitas a través de Moisés en la manera en que ellos debían desempeñarse en la siembra y la cosecha durante un periodo de tiempo. Y creo que cuando dice temor a Dios es el punto de partida para todo cristiano. Y era lo que constantemente los profetas le hablaban al pueblo de Israel. Y era de que tener temor a Dios era muy importante para que ellos pudieran ver la mano de Dios a su favor, ver la bendición de Dios en cada área de sus vidas. Y creo que es lo primero que también debe de existir en el corazón del hombre. Antes de conocer nosotros a Dios, sabíamos de que, o decíamos, creemos en Dios. Yo era una que antes de conocer a Dios, yo decía, creo en Dios, pero no había temor a Dios. Por eso llevábamos una vida tan desordenada. No es solamente creer, porque podemos decir yo creo en Dios, pero es tener la revelación del temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Hay un concepto, en resumen, que lo define de esta manera. El temor a Dios es respetarlo, obedecerle, someternos a su disciplina y adorarlo en admiración. El temor a Dios significa tener tal reverencia hacia Él que esto tenga un gran impacto en la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas. O sea, tiene que impactarse alrededor de que definitivamente nosotros le damos un lugar especial a Dios, le ponemos en un lugar de preferencia, es lo más importante para nuestra vida y le rendimos la reverencia, el honor, la grandeza, todo lo que Él representa para nuestras vidas. Y hay ejemplos en la Biblia de algunos siervos de Dios que tuvieron temor a Dios, como lo fue Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 3, ahí menciona la experiencia sobrenatural que él vivió en la zarza ardiente. Ahí cuenta en ese capítulo 3 de Éxodo de que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y caminó hacia el desierto hasta el monte de Horeb, que es el monte de Dios. Y cuando ya se acercaba a ese lugar, él vio que había un fuego ardiendo, una zarza ardiente y que no se consumía. Y le dio tanta curiosidad que él dijo, bueno, yo me voy a acercar más. Y Dios, cuando vio que él se acercaba, le habló. Así, ahí fue donde Moisés escuchó audiblemente la voz de Dios y le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú vas a entrar santo es. Entonces era un lugar especial y en el cual ni los zapatos podían tocar ese lugar porque
Los zapatos representan, por ejemplo, suciedad. Cuando nosotros estamos en la calle, pisamos algo que no es, esa huella la vamos llevando a todo lugar. Entonces, por eso Dios le dijo que se quitara los zapatos de los pies. Pero no solamente Moisés hizo eso, sino que fue tanta la reverencia de que él tapó su rostro porque tuvo temor a Dios. O sea, fue una experiencia tan poderosa, tan sobrenatural, donde Moisés se encontraba frente a la majestuosidad de Dios, que le empezó a impartir en ese momento santidad, purificación, y también vino esa revelación perfecta de la sumisión a Dios, de que estemos nosotros sujetos a Dios en todo lo que Él nos ordena. Entonces, hay una autoridad tan grande como lo es nuestro Padre Dios, que nosotros debemos hoy pedirle a Dios que traiga esa revelación perfecta del temor a Dios a nuestras vidas. Hoy dile, Señor, trae esa revelación perfecta del temor a Dios a nuestras vidas. ¿Para qué? Para también nosotros sujetarnos a Él. No es solamente decir yo voy a la iglesia, yo creo en Él, sino que nosotros nos podamos sujetar a lo que Él establece. Por eso la palabra dice aquí que nosotros ejecutemos y que pongamos por obra sus estatutos y guardemos sus ordenanzas. Entonces, por eso es que es importante nosotros tener esa reverencia de Dios para que podamos cumplirlo con lo que Él dice. Entonces, no es solamente sujetarnos a Él, sino que también podamos aprender esa sumisión hacia nuestras autoridades. Pueden ser jefes, pueden ser pastores, pueden ser líderes, porque por ejemplo, en los pastores nosotros declaramos una palabra y viene de parte de Dios. Si se obedece y solamente usted ve la parte natural, la parte de hombre, obviamente que usted no la va a ejecutar. Entonces necesitamos también tener esa sumisión a lo que los pastores y líderes nos enseñan para que podamos nosotros tener una vida maravillosa. Hay una diferencia entre el temor a Dios y al temor natural. El temor natural, hay personas que a veces sienten temor de subirse a una escalera muy alta, o también las personas que le tienen ese temor al subirse a las montañas rusas. Dicen, no, yo no me subo a ese aparato, o puede ser que yo tenga un accidente o me caiga de ese lugar. Entonces sienten el temor al subirse en ese lugar. Hay otros que tienen temores que son demoníacos y que invaden sus vidas y los atormentan. Hay personas que tienen temores al hombre, que tienen temor a las personas, a la pobreza, a lo que dirán, a lo que piensan de ti o a la enfermedad. Yo te hago esta pregunta en esta mañana. ¿A qué le temes tú? Porque a lo que tú le temes, ese se convierte en nuestro Dios. A lo que tú le temes, eso se convierte en nuestro Dios. Pero la palabra dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. Y Dios siempre se ha revelado como ese Dios de amor. Y es el amor verdadero, el amor que nos da seguridad, que nos da liberación. El temor a Dios va más allá. Y es que cuando tú tienes una reverencia a Dios de su majestuosidad, de la grandeza que Él representa, ese temor a Dios nos va a dar seguridad y nos libera de cualquier cosa que se llame temor, de cualquier cosa, cuando nosotros definitivamente tenemos esa confianza puesta en nuestro Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová el principio de la sabiduría. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar si definitivamente nosotros estamos temiendo a Dios. Porque si tenemos un temor reverente a Dios, obviamente que vamos a poder hallar sabiduría a través de su palabra. Dice, hasta que no comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverente hacia Él, no podemos adquirir la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios, que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es justo, que Él es soberano. O sea, cuando nosotros comprendemos de quién es Dios, ahí nosotros comenzamos a hallar la sabiduría de Dios. Uno puede decir, no, pero a mí me consideran sabio. Sí, pero sabio en lo natural.
en lo humano. No, por eso es que dice la palabra de que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, sino que podamos nosotros apoyarnos en la sabiduría de Dios. Dice también que cuando nosotros conocemos a Dios a través de la palabra, la ponemos por obra sus ordenanzas, ponemos por obra sus mandamientos, es lo que nos va a llevar a una vida de integridad y de equilibrio personal. El temor a Dios no es solo respetarlo, aunque en el concepto ahí estaba incluido. Es mucho más eso, el temor a Dios. Eso incluye entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer a sus juicios sobre este. Es, por ejemplo, si yo sé que hay algo que a Dios no le agrada, algún hábito, alguna actitud de mi vida que a Dios no le agrada, es yo corregir y comenzar a hacer lo que verdaderamente a Dios le agrada y sacar de mi vida esas cosas que a Dios aborrece. Entonces dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero dice, el Señor al que ama disciplina. Entonces, este versículo describe la disciplina de Dios hacia sus hijos, aunque es hecha con amor, porque Dios nos ama y dice que Dios a su hijo, al que ama, lo disciplina. Él no quiere que sea un hijo chueco. Usted cuando tiene un hijo, usted lo corrige y usted comienza a disciplinarlo y a poder usted mostrarle de las cosas que no son agradables para ti como padre. Entonces comienzas a decirle, no hijo, eso no se hace, eso debes de respetar, debes de hacer tal cosa, algo diferente, pero no puedes. Yo, por ejemplo, conocí una vez un niño que llegaba a casa, una visita, y cuando recibía la visita, la recibía con un escupo en la cara. Y entonces eso era vergonzoso para los papás y le decían, no, pero hijo, no hagas eso. Entonces uno tiene que comenzar a disciplinar. O sea, un hijo que uno lo deje hacer lo que quiera es porque no has comprendido de que debes de amarlo y corregirlo. Entonces, aún así, sea esa disciplina hecha con amor, es algo que hay que temer. Nosotros como hijos, el temor a la disciplina de nuestros padres, sin lugar a duda, nos previno de algunas malas acciones. Lo mismo debe de ser nuestra relación con Dios. Debemos temer a su disciplina y por lo tanto buscar el vivir nuestras vidas de tal manera que nosotros lo agradamos. En Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. Quiero que lo volvamos a repetir. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. O sea, Dios tuvo misericordia con nosotros. Al conocer la verdad de Dios a través de su palabra, obviamente que fuimos libres de la esclavitud del pecado. A través de conocer a Dios, por la revelación de la cruz y todo lo que Jesús hizo en su sacrificio, eso sabemos de que nos redime de todo poder del enemigo, nos redime de toda cosa que sea pecado. Entonces dice que cuando esa revelación se hace verdadera en nuestras vidas, nosotros ahí nos apartamos del mal. Yo digo que una persona que de pronto dice haber conocido del Señor, pasa un periodo de tiempo en la iglesia y a veces se van. Hay personas que preguntan y dicen, pero ¿por qué esta persona, si se veía bien y todo y que quería perseverar en el Señor, ahora no está con el Señor? Bueno, ¿saben qué pasó? Dejó de temer a Dios. Dejó de temer a Dios, a su palabra y a sus juicios, porque siempre cuando uno hace cosas que a Dios no le agrada, vamos a nosotros a tener que afrontar las consecuencias. Dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Recuerdan que se los mencioné hace un poquito. Dice, temed a Jehová y apártate del mal. Cuando tú temes a Dios, tú te apartas del mal. O sea, sé que vendrán días, o escuchen bien, vendrán días que se presentará la tentación a nuestras vidas. O sea, se le presentó la tentación hasta Jesús, también lo vivió José, pero sabemos de que el temor
nos lleva a que nosotros nos apartemos de esa tentación, que nosotros salgamos corriendo como lo hizo José en el momento en que la mujer de Potifar lo sedujo y que él dijo, no, yo no puedo traicionar a mi jefe, yo no puedo traicionar a Dios. Entonces yo no, tengo que salir corriendo. Él no cayó en los brazos de esa mujer, él salió corriendo. Por eso dice que el que teme a Dios sale corriendo, se aparta del mal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el mal visite tu casa. El temor de Dios nos va a guardar a no caer en las trampas del enemigo. Siempre se van a presentar esas trampas del enemigo, pero cuando hay ese temor a Dios, nosotros no vamos a caer. Diga, yo no voy a caer en las trampas del enemigo. Eclesiastés capítulo 8, versículo 12, en la parte B, dice lo siguiente: les irá bien a los que le temen. ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Usted quiere que le vaya bien en su trabajo? ¿Usted quiere que le vaya bien en su familia? ¿Usted quiere que le vaya bien en la ciudad donde usted vive? ¿Una buena relación con sus vecinos? ¿Usted quiere que le vaya bien en su negocio, en la empresa que usted quiere establecer? ¿Usted quiere que le vaya bien en el ministerio, en el servicio que usted le presta a Dios? Bueno, ahí está la clave. El temor a Dios. Cuando hay temor a Dios te va a ir bien. A veces de pronto a veces dicen, hay personas que dicen, cuando llegué al Señor, ahí las cosas se pusieron como peludas. Ustedes conocen ese término, bueno, que se pusieron un poco complicadas. Bueno, yo te quiero decir, no, es todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando llegamos a los caminos de Dios, como les dije hace un momento, llegamos un poco chuecos, desordenados, y Dios tiene que comenzar a ordenar nuestras vidas. Entonces todo comienza a cambiar, todo comienza a transformarse. Ya no comenzamos a vivir la vida de la misma manera de antes, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya les dije, la clave está en el temor a Dios para que te vaya bien en todas las cosas. La vida de José terminó exitosamente cuando él no se dejó vencer por la tentación, aunque tuvo que enfrentar consecuencias adversas, porque obviamente que después de que él no se dejó seducir de esta mujer, ella lo acusó ante su esposo y le dijo que sí, que él había sido un atrevido y que él quería abusar de ella, pero él no se defendió. Obviamente de que al escuchar esto el esposo, su jefe de la casa donde él administraba, no le agradó muchísimo, le creyó más a su esposa y él fue llevado a la cárcel. Entonces fue llevado a la cárcel, pero después terminó siendo el hombre más importante de Egipto. Entonces terminó exitoso, sí, pero tuvo el temor a Dios. Entonces es maravilloso que nosotros podamos comprender esto, de vivir una vida de integridad, de mostrarnos en ejemplo en todo, tanto en público como en privado, razón por la cual nosotros no nos podemos dejar seducir por lo malo, por cualquier cosa mala que se presente ante nuestros ojos, tampoco ceder a lo que a Dios no le agrada. Cuando uno tiene una vida agradable a Dios, en santidad, es algo que se contagia, es algo que limpia los aires espirituales, activa ángeles a tu favor, hace que el cielo descienda a la tierra y se produzca un cambio en el ambiente espiritual. Por eso, en esta mañana yo quiero compartirle los beneficios de vivir en el temor a Dios. Y hay 3 beneficios. El primero está en el versículo 19 que nosotros leímos y dice, y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros. Dice, la tierra dará su fruto. El temor a Dios no solamente nos prepara el corazón para lograr un cambio en cada uno de nosotros, sino que también nos permite ser hombres y mujeres que prosperen en todo, que den fruto y mucho fruto en cada área de su vida. Por eso repita conmigo, yo daré fruto, porque el temor a Dios está en tu corazón, entonces vas a dar fruto en cada área de tu vida. Ya se acaba la esterilidad, diga, se acaba la esterilidad y nuestra tierra dará fruto, no solo al 30 o al 60 como dice la palabra, sino al 100 por 1 nosotros estaremos dando fruto para Dios, para los que están a nuestro alrededor, para nuestra familia, fruto en lo físico, fruto en lo espiritual, fruto
fruto en lo material. Ahí es donde dice, como lo comentábamos nosotros en la primera semana del año con la palabra rema, de que nosotros seremos árboles que prosperen, que dan mucho fruto, que su hoja no cae, sino que todo lo que hace va a prosperar porque está ahí meditando en la palabra, día y noche está meditando en la palabra, y somos árboles que vamos a poder dar mucho fruto. ¿Fruto en qué? Fruto en nuestro carácter. O sea, hay que dar fruto en nuestro carácter, fruto en nuestros hábitos, fruto en nuestra conducta, que ya nosotros no nos comportemos de la misma manera, sino que haya un cambio, que haya un cambio en nuestros hábitos, en los hábitos, por ejemplo, de vicios, de enojos, de rabias. Esos hábitos tienen que cambiar en nuestras vidas. El Señor va a hacer grandes cosas en nosotros. Este es el año de la fructificación, así ha sido declarado, y vivimos una convención donde Dios ahí también nos habló a nuestras vidas para que podamos ver la bendición de Dios de una manera sobrenatural. Entonces, nosotros en este año nos va a revelar todos los planes y se van a revelar a nuestro corazón, como lo dice el Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haré conocer su pacto. La comunión íntima es con los que le temen. Por eso cuando una persona deja de hacer su devocional, es que ya no tiene temor a Dios, porque la relación de Dios es con los que le temen. Uno que le teme es el que va a estar cada mañana buscando de Dios, buscando de su presencia, buscando su dirección, leyendo la palabra, poniendo su día delante de la presencia de Dios. Entonces, por eso es que dice que los que le temen son los que tienen esa comunión íntima con Dios. Y dice que en esa comunión íntima es la que Él les hará conocer su pacto, le hará conocer esa revelación de la palabra, del valor de un pacto. Es increíble, en estos últimos tiempos hay muchas personas que no le dan el valor a esta palabra. Esta palabra es muy importante. Por ejemplo, yo hice un pacto con mi esposo para toda la vida, para yo estar con él todos los días de mi vida aquí en esta tierra hasta que la muerte nos separe. Pero a veces las personas, son todas emocionalistas, se casan, hacen una fiesta muy preciosa, muy hermosa y casi al mes ya quieren romper el pacto. No, el pacto es como dice ahí en ese momento cuando tú estás uniendo la vida con el otro. Es hasta que la muerte los separe, pero también es en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la abundancia, en la escasez. El pacto es en todo momento. Entonces Dios, a través de esa relación íntima que tenemos con Él, nos da a conocer lo que es el valor del pacto. Queridos, Dios nos está llamando a influenciar a nuestra sociedad y presentar una alternativa diferente, de que tú nunca vas a ser infiel a tu esposo, tu mujer, nunca vas a ser infiel a tu esposo, o tu esposo nunca vas a ser infiel a tu esposa. ¿Por qué? Porque hay un temor a Dios. Hay un temor a Dios de no traicionar, de no fallar, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que a Dios le agrada, con respeto, con admiración, de nosotros poder adorar a nuestro Dios a través de cada decisión, a través de cada actitud. Entonces vendrá la tentación, pero el temor a Dios te va a proteger. El temor a Dios te va a proteger de actos que puedan destruir tu matrimonio. El temor a Dios te va a proteger de actos que pueden destruir tu vida y hasta tu descendencia. Eso es maravilloso cuando tenemos ese temor reverente a nuestro Padre Dios, porque viene una protección también a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros parientes. Ellos van a estar protegidos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nuestro corazón está abierto para recibir y poner en práctica lo que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y esto se convierte en un resultado de obtener metas y sueños. Es el momento de que dejes de ser estéril y comiences a fructificar. El temor a Dios nos hace conocer el pacto.
los planes, los propósitos que Él tiene para con nosotros. Sabemos de que los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y cuando hay un temor a Dios, tú vas a ser escogido para tener un lugar de autoridad. Mira lo que dice Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice, esto fue un consejo que le dio Jetro, su suegro, a Moisés. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Escuchen bien, temerosos a Dios. Esto es una de las cualidades que tiene que tener una persona para tener un lugar de autoridad. Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y dice, ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centena, de 50 y de 10. O sea, tú tienes que comenzar a anhelar de que estas cualidades, donde aquí están hablando de escoger personas que le puedan servir a Dios, tú digas, yo quiero ser parte de estas personas, yo quiero tener un corazón que teme a Dios, que hable siempre con la verdad, pero que también aborrezca la avaricia. En Proverbios capítulo 14, versículo 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Diga, fuerte confianza. ¿Y para qué será esa fuerte confianza? Bueno, para realizar lo que Dios te direccione, que tú tengas confianza de que todo lo que Dios te indique te va a llevar a un buen término. No creas que lo que Dios a ti te muestre digas, ay, será incierto, ay, no, esto será o no será. Por ejemplo, cuando Dios a mí me dijo, tú vas a vivir en Chile, porque el hombre que Dios estaba escogiendo para mí era de esta nación, porque yo soy colombiana. Yo vivía bien en mi país, trabajaba en un lugar, estaba estable, yo vivía muy bien y estaba ejerciendo mi ministerio en Colombia, pero el Señor ahí en un momento me mostró de que el hombre de mi vida estaba acá en esta nación, nos conocimos en Colombia y en ese momento, obviamente de que comenzamos a mirar cuál era la voluntad de Dios con respecto a esta área tan importante que es lo sentimental. Pero yo, con el temor a Dios, sin fallarle a Él, porque a veces uno puede decir, no, yo que voy a ir, yo no voy a ir a ese lugar, no, yo no voy a salir de mi país, yo estoy bien acá, yo que voy a ir a sufrir, y comienza uno a declarar las cosas negativas. No, ¿sabes que yo no hice eso? Todo se lo puse en las manos de Dios. Yo dije, Dios, tú me vas a ir mostrando poco a poco todas las cosas que tú vas a hacer conmigo en ese lugar. Y así me mostré abiertamente a tener que dejar todo allá en la nación a la cual yo nací. Dejé mi familia, dejé mi casa, dejé mi trabajo, dejé todo para venir a esta nación. Y con toda la confianza puesta en mi Dios y obviamente de que eso siempre nos va a llevar a bien. Entonces, esa fuerte confianza te va a llevar a realizar todo lo que Dios te muestre y de saber de que el Señor está contigo, que el Señor te va a respaldar, no solo en los planes que Él tiene para ti, sino también en los planes que tú quieres emprender. Fuerte confianza te hace un hombre, una mujer segura, una persona que nunca dudará del que está a su lado, que nunca dudará de su esposo, que su esposo lo ama, que su esposa lo ama, sino que tiene una seguridad también de que Dios está guardando también su familia, está guardando sus hijos y que el Señor también va a proteger el fruto en el área ministerial. Todo lo que tú hagas para el Señor va a tener una prosperidad. Lo segundo es que dice ahí mismo en el versículo 19, y comeréis hasta saciarnos. ¡Wow! Esta parte a mí me impactó. Y dice, comeremos hasta saciarnos. La seguridad que el pueblo de Israel en ese momento tenía era que Dios les estaba mostrando de que durante ese tiempo de cosecha ellos no iban a perder absolutamente nada, sino que ellos iban a ganar
mucho grano, ellos iban a ganar y que tendrían abundancia y que comerían hasta saciarse, que hasta dejarían de trabajar durante un periodo de tiempo, pero que esa cosecha y ese alimento les iba a alcanzar para poder ellos sostenerse y para poder subsistir, que no les faltaría el alimento conveniente durante todos esos años en que no iban a sembrar ni a cosechar. Diga conmigo, esta palabra es para mí, esta palabra es para mí, porque tú comerás hasta saciarte. Siempre estarás suplido en cada una de tus necesidades. La provisión tocará tu puerta y te sorprenderás cuando llegue a tu puerta antes de que tú lo pidas. Esa es la seguridad de tener temor a Dios. También a través de la fidelidad que tú tienes con los diezmos, con las ofrendas. O sea, cuando uno diezma y ofrenda, y uno aparta para Dios, es por el temor a Dios. Porque es que la palabra de Dios dice que cuando nosotros apartamos ese 10% para Dios, dice que Él nos resguardará del devorador. Dice, probadme ahora en esto, las ventanas de los cielos serán abiertos para tu vida. Yo cada mes pruebo a Dios, les cuento. Yo pruebo a Dios cada mes y con todo el temor y la reverencia a mi Padre, yo aparto lo que corresponde. Yo no me hago la lesa, porque hacerse la lesa es no tener temor a Dios. Porque ahí es cuando viene el devorador y quiere venirnos a sacar de nuestros recursos a través de una enfermedad o por cualquier otro medio. Entonces, la fidelidad en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, nos da la seguridad de que nada nos faltará en nuestra casa. Dice la palabra de que si buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si tú estás ahí sujeta al reino de Dios, si tú estás sujeto y tienes ese temor reverente a Dios, obviamente de que nada te va a pasar. Tendrás lo suficiente hasta para compartir con otros que estén pasando una necesidad. ¿Cuánto les gustaría eso? Yo sé que a muchos de nuestro Ministerio Vida en Cristo son muy generosos y sé que les encantaría tener aún mucho más de lo que tienen para poder compartir con los que tienen necesidad y poder ayudarlos. Lo tercero es que dice que habitarás con seguridad. ¡Wow! Es una de las cosas que más estamos orando y clamando en este tiempo, porque sabemos de que ahora salir a la calle no es muy seguro. Uno escucha las noticias y siempre en las noticias aparece que robaron un auto, que a una persona le robaron su bolso, que aquí allá las personas ya no se sienten seguras cuando salen a la calle. Pero cuando nosotros tenemos un temor a Dios, no nos pasa lo mismo. Antes de yo conocer al Señor, yo era muy esquiva para andar en la calle a muy altas horas de la noche. Yo salía a la calle y siempre era con una prevención, yo miraba hacia atrás y siempre con el susto como que alguien me fuera a atacar. ¿Saben? Desde que conocí del Señor, ya esa confianza fue puesta en Él, en que Él enviaría a sus ángeles, que Él estaría conmigo y que Él siempre me resguardaría, que Él me cubriría bajo sus alas y me protegería, que el mal no llegaría a mi casa. Hay una palabra que dice que tú no tendrás temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en el Señor. Estamos seguros de que ni la enfermedad, ni la escasez, ni la ruina tocará a nuestra casa. Dios nunca te dejará y nunca te desamparará. Entonces, habita seguro en lo que ya Dios te ha confiado, en las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplen, porque dice la palabra de que las promesas de Él siempre se cumplen en el sí y en el amén. Dios nunca te va a avergonzar de algo en lo que tú estás confiando en Él durante mucho tiempo. Entonces, mira lo que es el Señor, los beneficios de lo que es tener el temor a Dios. Primero, en que nosotros vamos a tener una revelación importante, que vamos a dar fruto en todas las áreas de nuestra vida, que vamos a ser prosperados en todo lo que hagamos para nuestro Dios. Lo segundo es que nosotros vamos a poder comer hasta saciarnos, vamos a tener siempre lo suficiente y aún más para poder compartir con el que tiene necesidad y vamos a habitar con seguridad en la tierra donde nosotros habitamos. Entonces, en esta mañana yo quiero que en el lugar donde tú estés cierres tus ojos y vamos a orar para que esta palabra
quede en nuestros corazones, para que ese sello del temor a Dios hoy sea puesto en tu corazón y que a partir de hoy tú te determines a hacer las cosas que a Dios le agradan, que tú puedas con tu vida, con tus actitudes, con tu conducta, con tus hábitos, darle una reverencia a Dios en lo que Él representa para tu vida, en que Él es tu rey, en que Él es tu juez, en que Él es el rey, el majestuoso por sobre todas las cosas. Ahí te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias por hoy enseñarnos el tener ese temor reverente a ti. Hoy, Señor, declaramos de que viviremos nuestras vidas en el temor a Dios, Señor. Antes de conocerte, nosotros creíamos en ti, Señor. Eso era lo único, pero no había un temor. Y por eso vivíamos vidas, Señor, desordenadas. Pero en el momento en que te conocemos a ti, Señor, tú te revelas con tu inmenso amor a través de la revelación de la cruz, a través del sacrificio de tu Hijo, Señor, derramando hasta su última gota de sangre. Esa sangre que nos redime, que nos rescata y que nos libra de la esclavitud del enemigo a través del pecado. Por eso hoy, amado Dios, queremos decirte de que no queremos fallarte, Dios. Que no queremos fallarte, que queremos, Dios, hacer lo bueno delante de ti, Señor. Que queremos ser esas personas con ese corazón temeroso, que se apartan del mal, que en el momento de presentarse una tentación en nuestras vidas, Señor, salimos corriendo, nos apartamos de ese lugar, Dios, y no hacemos las cosas que a ti no te agradan, Dios. Queremos ser esas personas que cumplen con esos requisitos, Dios, como le dijo Jetro a Moisés. Señor, queremos cumplir con esos requisitos de ser hombres temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, Dios. En el nombre de Jesús queremos tener esa autoridad tuya, Dios. Queremos tener esa autoridad para poder ejercer los planes que tú tienes con cada uno de nosotros aquí en esta tierra, Señor. Queremos que nos vaya bien, porque tu palabra dice que en todo lo que nosotros emprendamos nos va a ir bien, porque tememos a ti, Señor. Y tú, Señor, resguarda al que temes. Tú tienes esa relación íntima con el que teme, Dios. Por eso, Padre, yo quiero estar siempre contigo. Ahí en el lugar donde tú estás, dile: yo quiero estar contigo, Dios. Yo quiero ser una persona con una confianza fuerte, con una confianza firme, puesta en ti, amado Dios. Dios, yo quiero, Señor, tener un corazón correcto delante de ti, Señor. Un corazón temeroso. Dios, cada día quiero vivir en ti, Dios, porque sabemos que todo aquel que se determina a vivir en ti obtiene unos beneficios, pero no es solamente por obtener esos beneficios, sino que siempre queremos, Señor, honrarte con nuestra vida, honrarte con nuestras actitudes, honrarte, Señor, con todo lo que nosotros realizamos día a día en nuestras vidas, Padre. Hoy dile: Señor, yo quiero, Dios, darte a ti ese honor, esa honra que tú te mereces, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres majestuoso, Dios. Gracias por hoy hablarnos acerca del temor a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, y sabemos que es la clave para que nos vaya bien en todo lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra. Te bendecimos, amado Dios, y hoy, Señor, declaramos que nuestras vidas te pertenecen, Señor, y que no queremos hacer nada fuera de tu voluntad. Queremos hallar tu sabiduría que viene a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen amén. Bueno, es tremendo que podamos nosotros conocer más de lo que a Dios le agrada en nuestras vidas y conocer lo que es el temor a Dios. Y sabemos de que hoy muchas personas se conectan por primera vez a nuestra transmisión. Yo quiero hablarte a ti y darte la bienvenida, porque no estás en este momento por casualidad escuchando esta palabra. Dios te permitió estar aquí porque Él quiere algo especial en tu vida. Él quiere hacer algo especial en tu vida porque te ama, porque quiere hacerte una persona diferente, y eso solamente lo vas a poder lograr cuando tú conoces mucho más de Dios como tu Padre, como tu sanador. Y en esta mañana yo quiero que puedas realizar una oración conmigo.
una oración más conmigo ahí en el lugar donde tú estás y le puedas entregar tu corazón a Dios, le puedas entregar tu vida a Dios. A veces uno dice, ¿cómo le entrego mi vida a Dios? A través de una oración. Es muy sencillo. Yo la realizo, tú la vas a repetir juntamente conmigo y vas a decirle: amado Dios, en esta tarde te doy gracias por estar en tu presencia. Gracias por revelarme el temor a ti. Gracias por revelarme tu sacrificio en la cruz del Calvario, el cual nos libra de todo pecado. Dile: Dios, yo reconozco hoy mi pecado, Señor, y me arrepiento de todo aquello, Señor, que haya hecho contrario a ti, cosas que a ti no te agradan. Dios, perdóname. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Dios, como mi único Señor y Salvador personal. Dile: escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más se borre de ahí. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Wow! Bueno, desde aquí yo te doy un aplauso. Realmente que a partir de hoy tu vida va a ser totalmente diferente. La presencia del Espíritu Santo te acompañará a todo lugar donde tú vayas. Bueno, qué bendición haber compartido esta mañana con todos ustedes. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Un abrazo.